El día de hoy nos acompaña la psicóloga infantil Laura Beltrán Padilla, con quien platicaremos sobre el tema de la muerte y cómo hablar de este proceso que forma parte de la vida con una niña o un niño. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los consejos de cómo abordar el tema de la muerte para que el niño, el menor, el infante lo reciba de la mejor manera? Gracias por acompañarnos. Un placer estar por aquí nuevamente. Y bueno, justamente estamos en estos días en donde el tema de la muerte pues está muy a flor de piel, ¿no? Y justamente pues es por las tradiciones que se desarrollan mayormente en México y que le dan un sentido y que se ha ido transformando con el tiempo, ¿no? O sea, hace muchos años más bien, o décadas, algunas décadas, al niño se le mantenía al margen hasta cierto punto del proceso de elaborar o de considerarlo, ¿no? Para darle un sentido mucho más espiritual o mucho más natural al sentido de la transición, que es la muerte y la pérdida de un ser querido. Y bueno, ahorita estamos viendo que los niños ya están mucho más familiarizados con el tema. Sobre todo tiene que ver en cómo, por un lado, se está promoviendo mucho más la cultura de el educar en ese sentido, ¿no? Que el niño vaya teniendo ese sentido a partir de las experiencias que vaya teniendo con seres vivos, con la mascota, con seres que tiene ahí cerquita, de los cuales pues le tiene mucho aprecio y amor, ¿no? Como puede ser el abuelito, el padre de familia, y que de alguna manera algo ocurre y pues por alguna circunstancia ese ser vivo pues ya no va a estar ahí, ¿no? Presente físicamente. ¿Cómo se le debe hablar a un niño o una niña de este proceso de transición, pero sobre todo de acuerdo a las diferentes edades? Bueno, el niño, sobre todo los preescolares, ya tiene más conciencia hasta cierto punto, ¿no? De lo que es la muerte, porque ya han experimentado o han escuchado o han visto a través de una película, una historia, un cuento, pues que de alguna manera se pierde la vida o se deja de respirar o de alguna manera se llegue a ese punto, ¿no? Ya en donde la persona pues ya no va a volver más. Entonces, pues justamente los niños aquí es un proceso psicológico un poquito complicado, ¿no? Porque por un lado pues están en la etapa de la fantasía, el del pensar que alguien va a llegar y se los va a llevar. Entonces sí he tenido niños muy angustiados también en este punto, ¿no? Porque por un lado, o sea, gritan desesperadamente, es que yo no me quiero morir, o sea, cuando ven o escuchan que un ser querido acaba de fallecer, o porque se fue, ¿no? O sea, también, o sea, como que todavía no entienden muy bien cómo se da este proceso, pero a partir de ello sí tiene mucho que ver el cómo el adulto de una explicación a acontecimientos por los cuales vamos a pasar todos. O sea, en ese sentido es importante sobre todo desde los preescolares, los escolares, a través de experiencias cotidianas o aprovechando el cuento, la historia, la película, irle dando un sentido, ¿sí? A lo que es esta transición del dejar la vida, ¿no? O sea. Había la creencia o la práctica de no decirles a los niños la verdad en un acontecimiento de este tipo, sino decirles es que se fue muy lejos, es que anda de viaje, es que esto, que el otro. ¿Qué tan pertinente es eso todavía? Bueno, considero que es importante hablarles con la naturalidad que se debe de hacer y también en ese sentido respetar también a los niños, ¿no? En el sentido de hablarles de manera clara, precisa, de lo que ocurrió, sin platicar demasiados detalles, ¿verdad? Porque no es lo mismo un ser querido que falleció a través de una circunstancia natural a otra que perdió la vida en un accidente automovilístico, a otra que fue agredida, ¿no? O baleada, o sea, son diferentes las circunstancias por las cuales una persona pierde la vida, pero sí es importante hablarle con la claridad posible dependiendo de la etapa de desarrollo, es decir, tu abuelito falleció, ¿sí? Su corazón dejó de latir, ya no estará más con nosotros, pero lo vamos a tener aquí en nuestra mente y tu corazón. O sea, ¿qué recuerdas de él? ¿Sí?
Hay que agradecer el tiempo que estuvo con nosotros, aprovechar, por ejemplo, estos eventos del altar de muertos para que le vaya dando un sentido, que a través de dibujos, del arte, también él vaya externalizando qué era lo que le gustaba de esa persona que le está generando pues esa pérdida, ese dolor, esa tristeza, ¿no? Entonces es importante a los niños sí, efectivamente, no decirles mentiras, tratar de ser lo más transparentes posibles, pero también darles información que ellos puedan integrar, elaborar y entender, ¿no? Hasta cierto punto. Y en este no decirles mentiras, ¿qué tan crudo se puede ser de pronto revelar esto, que es una de las etapas que a niños o adultos pues, siempre nos sacuden, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, no es lo mismo como decías, ¿no? O sea, se fue, va a volver, y bueno, es importante decirle que esa persona ya no estará más con nosotros físicamente, que esa persona, su organismo, su cuerpo, pues ya dejó de funcionar. Ajá. ¿Cuáles serían los signos, los síntomas de que en el caso de un niño, de una niña, incluso un adolescente, no está procesando adecuadamente este duelo? Bueno, definitivamente pues todos los seres humanos pues pasamos por procesos de duelo, ¿no? En diferentes etapas de la vida y circunstancias, pero justamente cuando vemos que hay un aplanamiento emocional, hay un cambio de estado de ánimo, cuando hay mucha ansiedad, cuando hay alteraciones del sueño, por ejemplo, alimentarias, cuando se traen mucho a colación el tema, entonces considero pues que ahí ya está habiendo una situación, una sintomatología que indica en que hay que evaluar psicológicamente para ver si la manera en que se está o el niño se le integró el proceso, cómo se le dio una explicación, cómo se le dio un sentido, o qué recursos se pueden generar para que él pueda cerrar este ciclo, ¿no? De la mejor manera posible, en el entendido de que no se cierra herméticamente, lleva su tiempo, ¿no? En su experiencia personal, profesional, ¿es frecuente que le lleven niños, niñas a ayudar a resolver estos procesos de duelo? Dependiendo de la etapa de desarrollo, pero por lo general un pequeñito, como tiene más mecanismos, podríamos decir, dependiendo de la situación familiar, pero regularmente tiene más mecanismos protectores y distractores, podríamos decir. Puede elaborar mucho más rápido que el adulto. A un niño le invitas al amiguito, a un niño lo metes a una clase de deporte, a una clase de arte, a un niño va a la escuela. Entonces, de alguna manera, como que está teniendo retos diarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto, pues, de alguna manera le va ayudando a resolver y que vaya, aunque sean distractores, pero podríamos decir distractores saludables, ¿no? Entonces, pues, va a depender mucho. O sea, de alguna manera pueden ser unas 4 sesiones con un niño, 6 sesiones más o menos, ¿no? Cuando está pequeñito. En otros, pues, va a tardar un poquito más, de 3 meses a 6 meses. Para decirlo coloquialmente, los adultos cargan más los muertos que los niños. Sí. Efectivamente, nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese proceso de relación por ahí nos quedó la añoranza. No le dediqué el tiempo, no le pedí perdón, no lo abracé más, no lo besé más, hubiera hecho esto, ¿no? Que queda a veces así como ese sentido de culpa, muchas veces, ¿no? De esa persona que partió. Y pues de alguna manera eso como que a veces pues nos deja ahí atorados por un ratito, ¿no? ¿Y qué tan bueno también es esta versión? Y voy a entrar a un tema pantanoso. Esa visión idílica religiosa de un mejor más allá. Sé que vamos a tener problemas, pero su opinión psicológica, no religiosa, sino ¿qué tanto beneficio perjudica este pensamiento de que sí hay un más allá? En el caso del pensamiento infantil. Uh-huh. Bueno, yo he visto que hasta cierto punto les hace sentir a los niños tranquilos, el saber que trascendió y que está en un lugar mejor y más tranquilo, ¿no? O sea, que de alguna manera está asegurado en esa parte, ¿no? Así como, por ejemplo, en ciertas religiones se manifiesta, ¿no? Que es como un paraíso. Y es donde está feliz, cantando, bailando y haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa parte fantasiada combinada con ese ideal de transición, pues también para los niños pues puede ser tranquilizador, ¿no?
a que de alguna manera se diga simplemente murió y ya, ahí se cierra, ¿no? Entonces sí, de alguna manera tiene que ver, claro, el sentido espiritual se involucra mucho en esto y también es importante por ello, sobre todo en estas fechas en que pues estamos de alguna manera conmemorando, ¿no? A nivel nacional esta festividad del Día de Muertos, pues darle un sentido. Realmente yo diría, y justo acabo de escribir en la brújula, Día de Muertos, una ofrenda de vida. Realmente yo creo que tenemos que agradecer la oportunidad de esos seres queridos que hemos tenido cerca y las personas que nos han dejado sus recuerdos, sus momentos. Yo creo que las personas que quedan por ahí en la memoria son personas que llegaron o tocaron fibras sensibles de nuestro corazón, ¿no? De nuestro pensamiento. Sea un amigo, sea una tía, sea el abuelito. Creo que ese es el reto mayor en vida. El transmitir el legado en vida a otras generaciones, al hijo, al nieto, con detalles, con amor, con afectividad constante, de tal manera de que cuando el niño o el hijo le toca la experiencia de ver partir a un ser muy amado, ahí podemos darle un sentido, los que están cerca y los psicólogos, de agradecer. Yo creo que eso es lo importante en la vida. O como dijeran en la película Coco, nadie se muere completamente hasta si alguien lo recuerda. Si alguien lo recuerda, eso abre un panorama muy grande y muy claro para los niños. Pues digo, bastante buena película, digo, ganadora. Aparte precisamente de una creo muy que tiene música, muchos motivos significativos, sí, en donde el niño puede incorporar, elaborar y darle un sentido, ¿no? Muy bonito a las tradiciones y también a lo que es la muerte, ¿no? Le agradecemos a la psicóloga Laura Beltrán Padilla que nos haya acompañado para hablar sobre este tema tan importante que es la aceptación, el proceso de aceptación de la muerte entre niños, niñas y adolescentes. Y también le agradecemos a usted que nos acompañó. Muchas gracias, psicóloga. Gracias, un placer. Gracias. Que tenga usted un excelente día.